Bien, señores, cuando vimos ayer quién era nuestro invitado en el día de hoy, nos sentimos muy bien, sobre todo con algunas llamadas que recibimos de la gerencia de nuestro programa, que decían que estaban felices de que José Martínez Brito participara en el programa de hoy, porque no sabíamos que es tan querido en toda la estructura de los medios que trabajamos. Y nos poníamos a recordar, hace muchos años, es bueno decir que siempre José Martínez Brito, en todas las áreas que ha desempeñado, recuerdo cuando era profesor, ¿usted recuerda? Sí, claro que sí. Los empresarios y las personalidades se mataban por recibir instrucciones con José Martínez Brito. Era un orgullo que perteneciera a las actividades que realizaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades. Gracias a ti, de verdad. Y sabes que le pasa que la gente cree o la gente entiende que tan pronto te conoce es a partir de ahí que tú inicias a existir, que tú comenzaste a existir. Y imaginan que no hubo absolutamente nada antes que eso. Entonces, para muchas personas, mi presencia en un programa de radio en específico fue como el Big Bang, el inicio de todo. Pero no es así. O sea, yo tengo una historia larga. Yo recuerdo cuando usted inició en esa parte, que ya la tenía en otros lugares, usted sobre todo se basaba en educar a las personas en cómo hacer, en crear su personalidad, sobre todo en lo que tenía que ver con su educación, en la parte de política y en todas las áreas. Claro, porque era el tema de comportamiento humano. Mi hermana es psicóloga clínica, me dio el interés de yo ponerme a leer los libros de psicología de ella, me puse a estudiar a Freud, me di cuenta de que había un comportamiento que era predecible. Y en ese momento, yo siendo prácticamente un muchacho, estudiando ese tema, lo que me hice fue ponerme a formar personas para controlar su entorno, saber cómo manejar el entorno. Pero ya estaba metido en la política. De hecho, mi primera incursión en la política fue como secretario general de la Juventud de un partido político directo, que fue con Atuey de Camps. Imagínense ustedes la escuela, que es Atuey de Camps, yo con 20 años, ya metido en la casa de Atuey todo el tiempo y esperando que él saliera, esperando que él se levantara, desayunara y saliera a decir 2 palabras, e inmediatamente uno ya se consideraba hecho por el día y se iba. Aprender a manejarme con los sindicatos, a acompañarlo a los programas de televisión y radio, fue una escuela. Y luego de eso, PLD en el 2016. En el 2008. En el 2008. Así es. Yo bueno, yo llegué un poquito después al Partido Revolucionario Socialdemócrata y de ahí pasé al Partido de Liberación Dominicana en el 2008, cuando el presidente Fernández ejercía la presidencia. Y empecé a trabajar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde llegué a ser coordinador de proyectos de la dirección ejecutiva. Bien, antes de que hablemos de tu candidatura, yo quería recibir aquí la gente se pone a hablar mucho sin preguntar y tenemos el protagonista enfrente. Todo el mundo te veía como un PLDista, pero más de la facción de Leonel Fernández. Como en este momento tú podías perfectamente, luego de dar ese paso de convertirte en todo un fenómeno de la comunicación, y esto no es radio y todo esto, y crear esa popularidad y decir, ok, ya está bueno de esto, ahora voy a servir, me voy a dedicar a la política, volver al PLD o ir a tu partido porque no había salido. En vez de una candidatura, todo el mundo decía que tú habías fijado posiciones muy radicales en contra del PLD. ¿Cuál es la realidad de este contexto? Es que yo todavía tengo las mismas posiciones. Mis posiciones no son solamente en contra del PLD, son en contra del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Yo creo que los liderazgos de alguna manera deben ir mutando y que este país debe comenzar a votar por candidatos y propuestas, no necesariamente como se votaba antes por colores y partidos. Yo recuerdo a mi madre que me llevaba a todas las campañas políticas de todos los candidatos. Yo llegué a ver a Peña Gómez disertando, llegué a ver a Bosch, llegué a ver a Balaguer, incluso hasta Jacobo Magluta, porque mi papá era priista. Entonces yo llegué a verlos a todos. Yo me di cuenta de que había una posibilidad de tú ir a una, ir a otra, escuchar, y a partir de ahí yo de muchacho decidí que yo era peñagomista.
Así de simple, porque yo lo he escuchado hablar. Pero uno va creciendo, uno va madurando. Yo considero que ser crítico a lo interno de un partido político no te hace un mal militante. Entiendo que todo lo contrario, eso ayuda al partido, tener la crítica hacia adentro con cariño, es como si fuese el amor de familia. Pero hay partidos que esto no lo aceptan, y el PLD en un momento no lo aceptaba, y por eso yo tuve que salir del Partido de la Liberación Dominicana. Llega el momento en el que me piden que regrese, y yo regreso, y lo único que pregunto es, ¿me van a permitir seguir con mis posiciones respecto a los sistemas de partido y a cómo nos hemos comportado la clase política durante los últimos años? Haga lo que usted quiera, compañero, y aquí estoy haciendo precisamente opinión, absolutamente sobre todo, exactamente como lo hacía antes. Bien, usted es abogado, comunicador y político, y ha decidido optar por la candidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción 2. Así Una es. circunscripción compleja en Santo Domingo que maneja muchas clases sociales, tiene de todo, ¿verdad? Yo creo que lo que conocemos la trayectoria de Pacheco, de Hito Bisonó y todo eso, hemos visto lo que es trabajar en esa candidatura, en esa circunscripción. Primero, en el partido, ¿usted es precandidato o es candidato ya de forma oficial? Soy el único candidato actualmente en el Partido de la Liberación Dominicana, porque estoy reservado desde el momento en el que di el paso. Muchas personas a lo interno quizás se hayan molestado con eso, pero la verdad es que uno es uno y sus circunstancias. Si ellos hubiesen tenido las condiciones que tenía yo en ese momento, muy probablemente también hubiesen exigido la reserva de una candidatura, porque a todo esto... ¿Y es que esos números tan altos? No es los números, es que si a ti te valoran donde tú vas y esa valoración da para que tú puedas hacer exigencias para tu llegada, pendejo el que no las haga. Yo las hice, solicité mi reserva. Todo aquel que hubiese tenido exactamente las condiciones que tenía yo, hubiese solicitado esa reserva. ¿Qué significa estar reservado en este momento? Usted va a ser ya de los candidatos. ¿Cuántos candidatos tendrá en esa circunscripción el PLD? ¿Cuántos tradicionalmente ganan ahí? Y usted me decía en la pausa, no, porque ahora hay que ganar. ¿Cómo es el tema de los votos? Ahora hay que votar por usted de forma individual, aunque usted vote por el presidente que usted quiera. ¿Cómo funciona? Si el voto es directo, el voto es preferencial. Usted vota por el diputado que usted considere. Regularmente tiene que votar también por un senador. Si no vota por el senador, el voto del diputado arrastra al senador. Si vota solamente por el senador, no se arrastra voto a diputado. Puede votar por el presidente que considere también. En esa circunscripción, cada partido debe llevar 5 candidatos. Y la historia, o sea, lo que ha pasado, por ejemplo, en las elecciones pasadas, fue que el Partido de Liberación Dominicana sacó 2 diputados y el PRM sacó 3. La Fuerza del Pueblo sacó 0 diputados. Sin embargo, Tobías Crespo y Lourdes Cerulle, que habían sido los 2 diputados que habían salido del Partido de Liberación Dominicana, pasan a apoyar la Fuerza del Pueblo, y hoy la Fuerza del Pueblo tiene 2 diputados, no habiéndolo ganado en las elecciones. Entonces ese es el panorama político que tenemos en la circunscripción 2 en este momento. ¿Tiene alguna iniciativa legislativa pensada, planificada ya para en caso de ganar la candidatura? Claro, tengo varias. De hecho, yo pretendo retomar el tema de la ley de aguas, pretendo retomar algunos proyectos de una persona que yo admiro muchísimo, que es don Pelegrín Castillo, sobre seguridad nacional, sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Quiero hablar muy específicamente, y digo yo que pudiera que sea mi mayor propuesta para el Congreso, ayudar a mis colegas congresistas a enderezar los proyectos en muchos aspectos disparatosos, si me disculpen la palabra, pero que vienen con muchísimas buenas intenciones. Y yo les puedo decir uno de esos, por ejemplo, es el caso del Código Ámbar. El Código Ámbar, un proyecto que está corriendo en República Dominicana actualmente, y yo diría, cónchole, no debiéramos ya dejar a un lado el copy-paste y estar queriendo copiar y traer una legislación impregnada de la cultura de otro país a la República Dominicana. Y tú lo piensas, ¿qué es el Código Ámbar en Estados Unidos? Una alerta en el que se presenta en diferentes medios electrónicos cuando una persona desaparece, muy específicamente cuando es un niño.
que desaparece. Pero ¿en qué pantalla en República Dominicana tú vas a presentar la alerta ámbar? El Estado Dominicano ni siquiera tiene la relación directa a través de las vías telefónicas y electrónicas con el ciudadano. No las va a tener tampoco para el Código Amber. Entonces yo creo que República Dominicana necesita una legislación especializada para sí misma con respecto a la desaparición de personas, y yo he hecho el proyecto de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, que lo primero que hace es dividir los tipos de desaparición, porque la gente entiende, bueno, ¿quién responde a una desaparición? Dependiendo si es una desaparición voluntaria, una desaparición forzada, una desaparición involuntaria, accidental o violenta. Son 5 tipos de desapariciones que existen. Dependiendo de cuál de ellas sea la que se presuma, hay una institución que debe responder. Si una persona tiene una desaparición accidental en un bote, tiene que salir la Marina, y la Marina debe liderar la investigación. Si la persona estaba bañándose en la playa, debe liderarlo el cuerpo de bomberos de la zona. Si la persona fue raptada, debe liderarlo la policía. Y así por el estilo. Actualmente tenemos un problema grave, que es que cuando desaparece una persona, lo primero es que te inventan la mentira más grande respecto a este tema. Hay que esperar 48 horas para declararla desaparecida. Eso no está en ningún código ni reglamento en la República Dominicana, no es cierto. Es un procedimiento policial, vamos a decir. Digamos que es un procedimiento policial. Eso lo ven en la película. Eso lo ven en la película, y los policías tratando de crear un protocolo, porque no existe, respecto a personas desaparecidas, y a sabiendas de que ciertamente hay personas que salen hoy y aparecen 2 días después y dicen no estaba muerto, andaba de parranda, pero se supone que para proteger la vida de un ciudadano, tú no puedes pensar, o que el primer pensamiento que te llegue a la mente es que la muchacha anda con un marido, que el hombre anda de parranda, porque inmediatamente vas a perder tiempo valioso para recuperar esa vida. Bien, José, en el caso de la política dominicana, tú siempre, y en todos tus comentarios, siempre has sido objetivo. Puedes estar participando y siempre dice lo que piensas. ¿Cuál es tu posición cuando tú ves el comportamiento del electorado en este momento, el sistema de partidos? ¿Cuál es tu posición con respecto, y sobre todo de la silla que vas a ocupar, con respecto a las alianzas, específicamente la alianza del Partido de la Liberación Dominicana con el partido La Fuerza del Pueblo? A mí me parece que la clase política, yo desde el inicio de mi carrera en comunicación, he establecido que yo soy un propulsor de la democratización de la información, para que la gente tenga datos que les permita tomar decisiones en base a ellos. En la República Dominicana nadie tiene datos, y todo el mundo habla como un caballo desbocado, incluso cuando se refiere a actores políticos. Yo veo PRMistas, por ejemplo, que satanizan a Leonel Fernández, y yo les pregunto, ¿o es que ustedes no recuerdan que en las elecciones del 2020 la Fuerza del Pueblo fue aliada al PRM, y que la mayoría de los senadores y diputados que tiene actualmente la Fuerza del Pueblo estuvieron en la boleta del PRM y fueron votados por el PRM, como es el caso, por ejemplo, de Franklin Rodríguez en San Cristóbal? Entonces, ¿cómo es posible que para el 2020 Leonel Fernández era bueno, pero para el 2024 los queremos presos? Pero lo mismo pasa con el Partido de la Liberación Dominicana y pasa con otros partidos. Yo creo que tiende el pueblo dominicano, más que nada los que hacen opinión política en la calle, a hacer doble moral. Sin embargo, con el tema de las alianzas, yo creo que la doble moral se extiende y va más allá. Porque se pretende siempre hacer alianzas, y es el caso actual, entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Se pretende hacer alianzas con percepción. El que conoce un poquito de política sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Tú tienes un candidato como Leonel Fernández, que tiene una popularidad por encima del partido político, un partido político que no tiene estructura. Por otro lado, tienes a un candidato como Abel Martínez, que está en popularidad por debajo del Partido de la Liberación Dominicana, pero es un partido con una estructura inmensa. Luego tienes a un PRD, que es una sigla que en términos de opinión pública tiene un peso específico. Si tú quieres hacer la alianza en base a la percepción de que Leonel como candidato tiene un 20, un 22, un 30, un 50, lo que tú le quieras poner, sin pasar por la lógica,
el hecho de que tener intención de voto y llevar ese voto a la urna son dos cosas totalmente distintas y que el partido sin estructura no podrá llevar ese voto a la urna. Entonces tú te preguntas, ¿será por eso que Abel Martínez hace la propuesta de que vayamos a la municipal y el que quede en primer lugar en la municipal apoya para la presidencial al otro partido? Y la gente dirá, pero qué pendejo está Abel, y esa propuesta es la propuesta más interesante. Las municipales son las que van a demostrar cuál es el verdadero tamaño de cada quien. Claro, yo creo que en las municipales es que se sabrá cuál es la estructura de cada partido y cuál es el padrón que realmente está fidelizado. Y una opinión tuya final en este tema. ¿Es necesaria la unión de la fuerza del pueblo? Fíjese que no le hablo de candidatos. Sí. De la fuerza del pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana para ganar las elecciones presidenciales del año 2024? Yo no sé si para ganar, pero yo considero que en las elecciones del 2024 una de las dos fuerzas políticas va a desaparecer. Una se va a chupar la otra. Si en el 24 el PLD no demuestra que tiene la estructura que siempre ha tenido, la fuerza del pueblo se lo va a chupar. Lo mismo pasa con la fuerza del pueblo después de tener tanta percepción a favor. Si no llega a 500,000 de votos en la municipal, que es muy probable que eso pase, mientras que el PLD puede llevar 1,5 millones de votos a las urnas, inmediatamente la gente de la fuerza del pueblo va a decidir volver a su casa, que es el Partido de Liberación Dominicana. Si tú lo ves desde ese punto de vista, tienen obligación de reunirse, porque uno de los dos va a desaparecer. ¿Qué tú opinas del rechazo que tienen algunos candidatos, sobre todo en esos dos casos? El rechazo, ¿cómo puede influir? Aquí la gente mira los números, siempre quién está en primero, quién está en segundo, el primero, si se juntan los dos. Pero el techo que te da cuando tú dices, lo ves al revés, mira el rechazo que tienen algunos candidatos. Algunos candidatos, qué bueno que lo dices, porque hay otros que no tienen rechazo. Tú tienes a Leonel Fernández, que es el que tiene una mayor tasa de rechazo. Tienes luego a Luis Abinader, que es el que tiene la segunda mayor tasa de no volvería a votar por él, y tienes a Abel Martínez, que no tiene una tasa de rechazo tan alta y que todo lo contrario no ha llegado a su techo. Yo creo incluso que es un candidato preparado, un candidato formado. La gente se da cuenta de que ha pasado por varios poderes del Estado y su impronta ha sido positiva, ha sido exitosa, y yo creo que tomando en cuenta esto y que faltan todavía aproximadamente 10 meses para las elecciones, el escenario puede cambiar. Ahora, yo no le prestaría tanta atención a las tasas de rechazos, porque República Dominicana ha demostrado que las tasas de rechazo no le importan poco. Y eso como la corrupción. Sí, le importan poco. La corrupción, a mí me hubiese gustado que la corrupción estuviese en primer lugar en los intereses del pueblo dominicano, pero no es así. Está en quinto lugar. ¿Dónde está lo mío? A gente le interesa la seguridad nacional, le interesa la seguridad ciudadana, le interesa la comida y le interesa la educación. Luego entonces viene a hablar del tema de la corrupción. Entonces yo le presto poca atención a esas tasas de rechazo. Si yo veo la tasa de rechazo que se tenía, por ejemplo, por el PRD, que hoy es el PRM, luego del gobierno de Hipólito Mejía del 2004, tú hubiese dicho, ese partido no va a volver a gobernar nunca jamás. Pero fueron muchos años para cambiar eso. Sí, pero imagínate. El votante es otro, José. No, en muchos años, por la maquinaria política que era el Partido de Liberación Dominicana. Yo te apuesto que si el Partido de Liberación Dominicana no fuese lo que es, hace rato que el PRM, lo que fue luego el PRM, hubiese accedido al poder. Bien, José Martínez Brito, abogado, comunicador, y ahora es candidato a diputado por el Partido de Liberación Dominicana. En este momento le dejamos los micrófonos para que le dé un mensaje a sus votantes, ya como el primer candidato definitivo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana a diputado en el Distrito, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Muchas gracias, Michelle. Miren, yo creo que ustedes deben imaginarse, pensar qué es lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en su circunscripción. Quiénes han sido los líderes consuetudinariamente hasta el día de hoy y qué ha cambiado en su circunscripción gracias a sus diputados, que ustedes puedan decir, le debo a este diputado mayor seguridad, le debo mayor limpieza, porque al fin y al cabo, sí, los legisladores no están para limpiar, no están para cuidarte, pero son interlocutores tuyos, son representantes que tienen esa capacidad de poder ir ante instituciones del Estado y gestionar cosas para tu comunidad.
Hoy en día, actualmente, el ensanche Kennedy, por ejemplo, tiene una infestación de garrapatas. ¿Qué diputado actualmente ha ido a esta circunscripción, a este sector en específico, en busca de cuál es la problemática para ir al Ministerio de Salud Pública y tratar de resolverlo? Absolutamente nadie. De hecho, ni siquiera el mismo ministerio ha venido de directo, o sea, sin pasar por algún otro funcionario público. Entonces yo creo que es tiempo de que ustedes inicien eligiendo representantes reales. Comiencen a cambiar lo viejo y a tomar nuevas decisiones, que haciendo exactamente lo mismo no vamos a lograr ningún cambio. Bien. José Martínez Brito, gracias por su participación con nosotros en la revista 110. Gracias. Gracias a ustedes.